Vamos a tratar de ver qué es lo que quiere decir Dios a nuestras vidas a través de esta porción de su palabra. Vamos a primeramente a orar para que sea Él quien nos enseñe. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos en este momento porque tú nos tienes aquí. Gracias porque nos dejas tu santa palabra, Señor. Gracias porque hemos podido tener esta porción tan especial de leer tu palabra. Y Señor, te queremos pedir que en esta noche, en este día, no podamos en el transcurso de todo este día, mañana, tarde y noche, no podamos dejar de meditar en tu palabra, que continuamente, constantemente estemos pensando en lo que tú quieres decir a nuestras vidas, que nosotros podamos decir, Dios ha hablado a mi vida. Y Señor, te agradecemos por esta oportunidad de reunirnos y te pedimos que nos sigas bendiciendo como lo has hecho hasta este momento. Te lo solicitamos, Señor, en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén. Nosotros hemos leído este pasaje y lo hemos leído muchas veces. Lo hemos leído muchas veces porque no solamente en este momento lo hemos leído, sino que nos lo han compartido en situaciones difíciles de nuestra vida. Entonces nosotros podemos decir, ¿qué quiere decirme Dios a través de este pasaje a mí? Y nosotros podemos contestar de distinta manera, pero nosotros podríamos decir, Dios quiere que yo tenga una seguridad personal de que Él está atento a mi vida. Quisiera que nos imagináramos esta situación, y es fácil. Nosotros, gracias a Dios, gracias a su misericordia, tenemos una imaginación prodigiosa. Imaginemos esto, estamos a la orilla del mar y estamos de noche y de repente vemos todo muy oscuro, pero allá a media distancia vemos un faro majestuoso. Y vemos que se acerca una tormenta. Recientemente hemos tenido una dificultad grande con el clima. Gracias a Dios se tomaron las precauciones, pero imaginemos esta situación en el mar. ¿Qué les queda a aquellos que están en el mar, que están navegando? Lo que les queda es el faro, porque las olas están golpeando y golpeando y golpeando. El viento podríamos decir, hasta ruge. Las embarcaciones están en peligro, pero el faro permanece. El faro sigue ejecutando su función. Y nosotros decimos, ¿cuál es la función del faro? Irradiar luz. Irradiar luz para hacer de dirección a aquellos que lo están buscando, guiar a aquellos que necesitan ser guiados. ¿Y por qué hablar de esto? Porque el Señor Jesucristo debe ser eso para nosotros, debe ser un faro en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de las tinieblas que estamos enfrentando. No es una luz artificial. El Señor Jesucristo es luz divina. ¿Luz divina para qué? Para nuestras dudas, para nuestros miedos, para nuestras ansiedades. Para todo eso es el Señor Jesucristo una luz divina que nos da. A diferencia del faro, el faro solamente da dirección. El Señor Jesucristo da dirección y da esperanza. Alguien me podría decir, el faro también da esperanza a los navegantes, y es correcto, pero es una esperanza no tanta certeza como la esperanza que da Jesucristo. No hay nada que se pueda comparar a la esperanza que da Jesucristo. El escritor de esta porción bíblica, que sabemos quién es Pablo, y está escribiendo a los santos de la iglesia de Roma,
a los creyentes en Jesucristo que se encontraban en la iglesia de Roma, pero también a nosotros que acabamos de leer esto, para que nosotros atendamos el mensaje. Y está diciéndoles a ellos, antes que a nosotros, Dios debe ser para ustedes Dios debe ser para ustedes un faro, una roca, algo en lo que puedan estar seguros de que el amor de Dios no se puede evitar. Dios nos ama de tal manera que no podemos evitar que nos ame. Yo podría dejar de amar a una persona, pero Dios ha decidido amarme a mí y ha decidido no dejar de amarme por ninguna circunstancia. Y uno se pregunta, ¿por qué el escritor de la epístola tuvo que asegurarles esto? ¿Qué estaría sucediendo en la iglesia de Roma que les tuvo que asegurar esto? Nosotros les tendríamos que decir, muy posiblemente ellos, igual que nosotros, deberíamos estar convencidos total y absolutamente que por más difíciles que sean tus circunstancias y las mías, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, absolutamente. Surge ahí. Con ellos pensamos, ¿estarían dudando del amor de Dios? Y ahora lo trasladamos a nosotros. ¿Estamos nosotros convencidos de eso mismo? ¿De que nada nos puede separar del amor de Dios? Una cosa es estar intelectualmente convencido y otra cosa es demostrarlo constantemente. Podríamos decirnos, hoy nos vamos a adentrar en un pequeño pasaje de las Escrituras. Podríamos contar el número de palabras y son una pequeña cantidad. Pero este pequeño pasaje que hemos visto nos va a ofrecer cosas que ninguna persona nos ha ofrecido. Nos va a ofrecer un consuelo inquebrantable. Nos va a ofrecer una esperanza indefinible con palabras humanas. Esto es lo que trae para nosotros este pasaje. Romanos 8, el pasaje que leímos desde el 31 en adelante, nos está diciendo que Dios quiere que nosotros nos adentremos en un viaje profundo, un viaje profundo donde vamos a descubrir la certeza del amor de Dios, la soberanía que Dios tiene sobre nuestras vidas. En un mundo lleno de incertidumbres, de desafíos, ahí está Cristo, ahí está el faro, ahí está la roca, ahí está aquel que nos puede afirmar. Para nosotros deben ser todas estas cosas guiando nuestro corazón hacia Dios mismo. Vamos a tener que meditar. Quisiera que pudiéramos meditar en cada palabra, pero por cuestión de los tiempos. No podemos meditar palabra tras palabra, pero sí algunos conceptos que hay ahí. Esto que acabamos de leer nos revela dos cosas, solo dos cosas. El tamaño del amor de Dios y la seguridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que dice este pasaje que hemos leído. Ya me lo sabía, porque ya me lo habían dicho. Yo me pregunté, y te lo traslado, estoy total y absolutamente convencido del tamaño del amor de Dios. Y no solamente de eso, estoy total y absolutamente convencido de la seguridad eterna que tengo en Cristo.
total y absolutamente convencido. No es cualquier cosa decir total y absolutamente convencido. Vamos a ver entonces tres pequeños aspectos que todos hemos enfrentado en medio de nuestros afanes. Porque vaya que si tenemos afanes, siempre mencionamos los afanes superficiales, los que se pueden mencionar, y mencionamos problemas en el trabajo, de dinero, enfermedad. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro mencionamos? ¿Cuál otro problema tenemos? Y siempre se nos pasa a mencionar situaciones realmente difíciles, porque estamos viviendo situaciones realmente difíciles. Es muy sencillo hablar de que en el trabajo estoy pasando situaciones difíciles, pero es difícil decir, estoy sufriendo por la hipocresía de las personas. Estoy sufriendo por el desengaño que me causó esta persona. Estoy sufriendo por frustración, porque yo confiaba en estas personas. Entonces todos hemos pasado de estos y peores. Estos son solamente algunos. Dios nos está haciendo recordar muchísimos momentos más. En medio de todo este recorrido de nuestras vidas, tenemos que acordarnos, sí, han sido situaciones difíciles, pero en medio de esas situaciones difíciles ha habido momentos inolvidables de enseñanza, lecciones que nos van a acompañar siempre, absolutamente siempre. Todas esas lecciones que hemos vivido en nuestra vida constan, podríamos decir, de tres partes. Una, un comienzo. Después de ese comienzo, el enfrentamiento a contrarios y la presencia de circunstancias. Vamos a tratar de ver someramente el primero. En 8:31, que es donde hemos estado, Romanos 8:31, dice, pocas palabras, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Cuando nosotros vemos esto, nos parece que está incompleto y realmente podemos afirmarlo. Sí, esto lo que está haciendo es, nos está enlazando con todo lo que viene previamente en ese capítulo 8. Nos está enlazando con el vivir en el Espíritu, con el creyente y la forma en la que está viviendo su vida cristiana, lo que estamos esperando y lo que es el Espíritu Santo para nosotros. Con todo eso nos está enlazando y nos hace entender una cosa. Así como somos, así como eres tú, y tú, y tú, y yo, así Dios nos acepta. Tal y cual. Dios tiene aceptación para nosotros. Y eso está bien, pero no solamente nos acepta, sino que además nos da certeza de esa aceptación, nos da la seguridad de que esa aceptación es por lo que Cristo hizo. Y nosotros tenemos que tomar eso. El escritor se dio cuenta de que hay muchos creyentes temerosos en la iglesia. Y nosotros decimos, sí, pues así estaba la iglesia de Roma. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿y nosotros no somos creyentes temerosos? La gran mayoría me va a decir que no, que somos creyentes valientes. Entonces se equivocó Dios al escribirnos esto. Aquí hay creyentes temerosos. En este lugar hay creyentes temerosos. Y podríamos decir, y yo el primero de ellos. Y tú el segundo.
y tú el tercero y el cuarto. Tenemos que estar afirmados. Esto no es del intelecto, esto es del corazón. Esto no es solamente de nuestra mente. Somos tan racionales que no nos damos cuenta del amor de Dios, de la seguridad que nos quiere dar, y eso lo están aprovechando personas que vienen aquí y tratan de enseñarnos cosas diferentes a las que hemos aprendido. Hay falsos enseñadores, falsos maestros, como decíamos hace un instante. Hay testigos verdaderos y testigos falsos. Hay maestros verdaderos y falsos. Los maestros falsos quieren sacar el mayor provecho de nuestros temores. Tenemos que volver a imaginar algo. Te estás enfrentando a una situación que nadie se ha enfrentado, o por lo menos así lo percibes tú. Pero yo creo que todos hemos estado en una circunstancia de ese tamaño, una situación grave, una situación terrible. No sé qué hacer. Parece para nosotros insuperable. En esos momentos críticos, ¿qué nos puede reconfortar? ¿Qué nos puede dar paz? ¿Qué nos puede dar tranquilidad? ¿Qué nos puede aquietar? Tenemos que atender. Lo único que nos puede aquietar es saber que Dios está de mi lado. Saber que Dios está de tu lado. Porque dice, ¿ve? Lo hemos leído. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tengo que creérmelo no solo cuando estoy en el templo, también cuando estoy atendiendo a otra persona en mi casa, también cuando estoy recibiendo a mis familiares que no creen en el cristianismo, también cuando estoy comiendo con alguna persona que me dice, de eso no me hables. Ahí también yo tengo que tener esa certeza. Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Pensemos un momento, mucho pensamiento, mucha imaginación, pero vamos a centrarnos en una parte importante. La historia de David contra Goliat. Vamos allá, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, los versículos del 3 al 7. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 3 al 7. Reinaldo, ¿lo puedes leer, por favor? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 3 al 7. Su escudero delante de él. Nosotros lo vemos y nosotros no lo sabemos, y lo único que nos ha llamado la atención todo el tiempo es el tamaño de Goliat, pero hay muchísimas cosas más que nos llaman la atención. Para ese tamaño de hombre, para ese tamaño de paladín, para ese tamaño de opositor, vienen más. La cota de malla que él llevaba sobre él tenía un peso de 5,000 ciclos de bronce. Y eso nosotros pensamos y dices, para moverte con algo así, ¿cómo le haces? Necesitas una fuerza increíble, no solamente un gran tamaño,
sino aparte, porque aquí podemos encontrar personas muy altas, pero personas altas sin fuerza. Además tenía fortaleza en sus piernas, la jabalina, cómo era, las grebas que llevaba, era un peso tan impresionante que uno dice, ¿cómo podía moverse con algo así? Era un hombre fuerte. La lanza, las características de la lanza, los detalles de la lanza. Y luego entonces, ahora sí, ¿verdad, joven? Peléate con él. ¿Por qué lo veo? Porque me imagino a David. Peléate con él. Entonces, ¿qué parecería Goliat? Goliat era un gigante, y la empresa a la que se iba a enfrentar, dices, esto es imposible. Lo vemos y decimos, no va a poder, a menos que sea muy bueno para algo. Y esperemos que sí lo sea. David no solamente se enfrentaba a un gigante, y no se enfrentaba solo a ese gigante. Estoy pensando en él. Llevaba un respaldo. Y él se quitó lo que le habían dado para protegerse. Dijo, no puedo. Pero lo que traigo de respaldo es superior a lo que él trae. Yo traigo a Dios respaldándome. Por eso vimos a dos jóvenes el día de ayer que yo los veía tocar puertas. Dije yo, pero pues ni hablar saben. Y compartí ayer con alguien el himno Roca Eterna. No lo conozco, pero lo leí el viernes. Ese himno está hermoso. Y dice el autor, es increíble quién me compartió de Jesucristo. Me compartió de Jesucristo alguien que ni siquiera sabía escribir su nombre. Batallaba para deletrear su nombre. Cuando yo lo escuché en el templo, pues no sé qué, pero algo me hizo pasar al frente y decir, yo necesito a Cristo. Así pasó con el compositor de Roca Eterna, un himno que ahí está escrito. Alguien sin capacidad hizo la tarea. David se enfrentó a ese gigante con todo y lo que era, y tuvo confianza, pero no en él mismo, porque la confianza que podía él tener es la siguiente: me va a hacer garras. Humanamente podíamos haber pensado eso. Lo vemos, el tamaño que tiene, vemos a David, no, pues me va a destrozar, pero él no estaba pensando en él, ni estaba pensando en el oponente, estaba pensando en quién lo estaba respaldando. Nosotros, perdón por incluirlos, pero bueno, sí los voy a incluir. Nosotros, se nos olvida quién nos respalda. Por eso tenemos temores. La iglesia de Roma se le olvidó quién los respaldaba. Y nosotros también. Por eso no hacemos lo que nos toca hacer. Hay un libro extraño que yo aprecio muchísimo. Lo voy a compartir en este momento. Tenemos una encomienda nosotros. Y le decimos a esa encomienda la Gran Comisión. El libro que yo tengo y que leo muy continuamente es La Gran Omisión. ¿Qué es una omisión? Es algo que no se hace,
¿Por qué nosotros hemos dejado de hacer la encomienda que Dios nos ha dado? ¿Por qué? Porque tenemos temor, porque no confiamos en que Dios nos está respaldando, porque nosotros pensamos, es que me va a decir, y es que va a suceder, y esto, y esto, y esto, y empezamos a generar toda una gran cantidad de pensamientos que nos limitan y nos dicen, ¿a qué vas? Mejor quédate aquí estás bien. Y nosotros estamos evitando la gloriosa victoria de Jesucristo en la calle, la gloriosa victoria de Jesucristo al hablar de su evangelio. ¿Por qué? Porque estoy más cómodo aquí, sentado. Nosotros no tenemos enfrentamientos. Ese que acabo de mencionar es uno. Otro con nuestras tribulaciones en nuestra vida. ¿Qué podemos decir de ellos? ¿No es acaso la fe y la esperanza la que nos puede permitir superar esos problemas? ¿Por qué entonces permitimos que nos derroten? Porque no le creemos como David creyó. David decidió creer. Nosotros tenemos que centrar nuestra confianza en Dios. No puedo centrar mi confianza en el joven, ni en el joven de atrás, ni en el varón que está aquí, ni en el hermano que está allá. Mi confianza tiene que estar centrada en el Señor Jesucristo. Mi confianza tiene que estar centrada en Dios, el que me dio la encomienda y me va a dar la fuerza necesaria para hacer frente a mis desafíos de toda la vida, a mis desafíos de la vida diaria, a pesar de que parezcan insuperables. David y Goliat y su historia nos dan una enseñanza. La victoria no depende del tamaño del adversario, depende del tamaño de nuestra fe. ¿Tengo fe o no tengo fe? Estamos en una iglesia, eso no significa que tenga fe. Yo tengo que entrar o pedirle a Dios, te pido, Señor, que entres dentro de mí y me des esa respuesta. Estoy en la iglesia y digo que tengo fe, pero de veras tengo fe, de veras confío en que tú eres mi Señor, de veras confío en que me amas, que tú eres el soberano, que tú vas a hacer conmigo cosas increíbles. Lo creo. Las dificultades van a permanecer, van a ser gigantescas. Y cuando enfrente esas dificultades, yo tengo que decir, pero estoy respaldado por el Todopoderoso. ¿De dónde viene tu fuerza? ¿De lo que estudiaste? Miren, aquí supongo, yo voy a mencionar algunos. Tenemos gente que ha estudiado secundaria y le ha ido muy bien, que ha estudiado preparatoria o la está estudiando y le está yendo muy bien. Bueno, primero les fue como en feria, pero ahora ya les está yendo bien. Estoy hablando de ti, tú sabes quién. Hay gente que ha estudiado una carrera y le fue bien. Hay gente que después de la carrera estudió un siguiente nivel y le fue bien. De todo eso, de lo que tú estudiaste, de lo que tú tienes, de lo abusado que eres, no está aquel, pero luego le digo, bueno, ahorita le digo a su papá, no está aquel, pero hay alguien aquí que es bien abusado y a mí me sorprende lo abusado que es. No lo voy a quemar públicamente. De eso depende la victoria. La victoria depende de si yo confío en Dios. De eso ahí debe de residir la verdadera fortaleza de mi vida. Como creyentes en Jesucristo, nuestra certeza tiene que estar en Dios.
en que Él nos va a sacar adelante en cada una de nuestras batallas. Gamaliel, Deuteronomio, capítulo 20, versículos del 1 al 4. ¿No está Leví? No está Leví, ok. ¿Sí existe Deuteronomio? Capítulo 20, versículos del 1 al 4. Como ya lo leyó, ya se dio cuenta, y yo podría preguntarle, pero no es necesario porque él me daría una brillante respuesta. Habla de una guerra, y habla de una guerra real, una guerra que se va a dar. Nosotros también nos estamos enfrentando continuamente a guerras. Cuando salgas a guerra contra tus enemigos, no habla de una guerra como la que se está dando lejos de este país, y en otro lugar y en otro lugar, sino habla de la guerra diaria, de esa guerra contra principados y potestades que tenemos todos los días de nuestra vida. Y dice, cuando salgas a la guerra, vas a ver caballos, vas a ver carros, vas a ver a David, vas a ver al gigante, y tienes que saber una cosa, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Pero a mí se me olvida. Cuando te acerques a ellos, va a suceder algo. Lo acaba de leer el joven. Se pondrá en pie el sacerdote. Se pondrá en pie el sacerdote. Nosotros tenemos que estar entendidos que en medio de esas circunstancias nosotros tenemos que acudir a Dios. Nosotros tenemos que decirle, Dios, aquí es cuando te necesito. Aquí es cuando yo no puedo por mí mismo. Yo quisiera huir de aquí, pero aquí estás tú. Y te quiero solicitar que intervengas. Yo estoy convencido de que tú vienes conmigo. Las fuerzas que se alzan contra ti y contra mí son poderosas, más grandes posiblemente a nuestro ver que Goliat. Pero nosotros tenemos que entender esto. ¿Quién iguala a Dios? ¿Quién es del mismo poder y de la misma protección para tu vida que Dios? ¿Quién hay de esa magnitud, de ese tamaño? Nos damos cuenta que no lo hay, y por eso nosotros nos atrevemos a decir, en Él somos más que vencedores. En Él, pero esa es la parte importante, en Él somos más que vencedores. Me han afectado, me han defraudado, me han maltratado, han sido hipócritas con mi vida, pero en Él yo soy más que vencedor. Los tres aspectos que estamos viendo son únicos, son formidables. Hemos tratado de ver el comienzo, pensando, va a haber circunstancias difíciles, siempre, y nos vamos a tener que colocar frente a contrarios. Y esos contrarios, vamos a Romanos 8, 31 al 34. Vimos la primera parte del 31 que dice, ¿qué pues diremos a esto? Esa parte ya la vimos en el comienzo. Ahora vamos a ese 31 a partir de ahí, desde el 31 y hasta el 34, y como es poco, eso me toca a mí.
y aparte no tengo que buscarlo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todo esto nos tiene que dar a entender que nos vamos a enfrentar a contrarios, pero nosotros, si Dios es con nosotros, tiene que ser una afirmación en nuestras vidas. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios ha hecho tantas cosas por nosotros que defendernos al tocar una puerta, que defendernos al ser defraudados por una persona en quien confiábamos, no es nada. Rescatarnos del infierno, porque de ahí es de donde nos rescató, que me engañe la persona en quien más confianza tenía, no es nada. Dios de ahí me puede sacar adelante. Entonces nosotros, vamos al Salmo 27:1 para Gamaliel. Gracias por eso, gracias porque levanta la mano y dice, yo quiero hablar. Y voy a estar observando. 3:39, última vez conectado, 3:39. Ustedes saben a qué me refiero. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, ni ayuda a Sión, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Qué leíste? 27 ¿qué? 1. Gracias por el 9, te lo agradecemos enormemente. Estuvo hermoso, nada más que léeme el 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? ¿Así o con huevito? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y lo hemos tenido y lo hemos leído tantas veces que uno dice, ¿cómo es posible que se me haya olvidado? Se me ha olvidado simple y sencillamente, lo puedo decir en mi caso personal, voy a hablar de mí, porque no lo creo. No sé cuál sea tu caso, pero en el caso mío es porque yo no lo creo. Por eso se me ha olvidado. Por eso es que tengo temor a enfrentarme a situaciones de ese tamaño. Ahí dice, ¿de qué tienes miedo? A mí eso es lo que me dice, y creo que a todos es lo mismo. ¿Por qué tenemos miedo? Porque no lo creemos. Hay un salmo que no sabemos de memoria, se lo puedo preguntar nuevamente a Gamaliel, pero no tiene caso. ¿Verdad? Tú te lo sabes de memoria, 46, del 1 al 3, ¿sí te lo sabes de memoria? No, pero Roberto sí se lo sabe, nos lo va a decir de memoria. 46 del 1 al 3, Salmo. No me digas eso, Roberto. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Eso. Pero hay que decirlo y hay que estar convencidos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No es memorizar por memorizar, es leer y estar convencido de que esto es real. Por tanto, no temeremos, por tanto, yo no voy a temer. Y luego nos dice, mira, te has enfrentado a cosas sin importancia. Dice, aunque la tierra sea removida, y la tierra en nuestros casos no ha sido removida, la tierra sigue ahí. Hemos pasado situaciones, han pasado terremotos, han pasado inundaciones, han pasado tormentas eléctricas, pero la tierra está ahí. La tierra todavía está ahí.
Dice, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen. Hasta ahí. Y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aunque todas esas cosas sucedan, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Por qué tengo miedo? Luego nos vamos al 30 de Romanos 8. No lo leímos, creo. No lo leímos intencionalmente, pero tenemos que estar entendidos de esto. Tenemos problemas cuando vemos la primera, la cuarta, quinta palabra, no sé cuál es, 3, 4, la quinta. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Le tenemos miedo a esa quinta palabra, porque dice a los que predestinó. Decimos predestinación, nosotros no creemos en eso. Pero ¿para qué nos predestinó? Tendría que preguntarle al hermano Armando y nos daría una cátedra sobre la predestinación. Sí somos predestinados para ser como Jesucristo, no para ser salvos. Y luego el hermano nos diría, el contexto inmediato no habla sobre salvación, habla sobre justificación. Es diferente a lo que creen aquellos. El caso es este, Dios nos ama de tal forma que somos tan importantes para Él, que nos protege, que nos ha aceptado, que nos está transformando, pero nosotros no queremos dejar que esa transformación continúe. Nosotros tenemos temores y decimos hasta ahí. Me quedo con la salvación, me quedo con el llamado a la salvación. Lo demás no quiero entrarle, no quiero entrarle a la santificación. Dios quiere que yo sea santo, Dios quiere que yo me parezca a Él, Dios quiere que yo sea imitador de Él, como otros que han sido imitadores de Él, que haga lo que Él hizo, lo principal, lo esencial, lo que siempre mencionamos, y por lo menos todavía no tengo a Juan le llama mucho la atención. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar para salvación a los perdidos. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Me parezco a Jesucristo? Juan me daría una respuesta. Y sería la misma que la mía. No me parezco. Porque no busco a los perdidos. Porque no les ofrezco la salvación. Estoy cómodo aquí. Bueno, un poquito mojado, ahorita lo vamos a ver. Un poquito acalorado, ahorita no, gracias a Dios. Pero no me molesta que la gente se pierda. No me molesta que la gente se vaya al infierno. Ya está, el joven. El de mero atrás. Luego te busco un nombre. Decía cuando fue a San Luis, el hombre que lo llevó a San Luis, tenía dos jovencitos que estaban tomándose una coca, estaban bien cansados de andar tocando puertas. Y que los va viendo, sentaditos con su coca y sus chichos. Dice, mientras tú estás sentado aquí, la gente se está yendo al infierno. Y párate. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Dios, porque luego somos tan académicos, por lo menos el hermano Armando y yo, somos tan académicos,
que decimos, sí, pero todo está en pasado. Llamó, justificó, glorificó, pero Dios no tiene tiempo. Para Dios no existe el pasado, el presente, el futuro. Dios es eterno. Y entonces nos ofrece lo mismo que les ofreció a ellos. Dios no está limitado. Conclusiones de esto. ¿Qué conclusiones sacarías tú? Hemos sido adoptados en su familia. Hemos sido adoptados en su familia. 8:15, y no es la hora. 8:15. Habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros recibimos eso. Lo recibimos. ¿Para qué recibimos eso? ¿Para quedarnos con ellos? Ese es el propósito de recibir las cosas. Hemos recibido esa condición, pero también podemos decir 8:17, y sigue sin ser la hora. Todavía no tengo un segundo nombre para ti, pero David, 8:17, por favor. ¿Y por qué nos merecemos nosotros el ser herederos al mismo nivel que Jesucristo? ¿Por qué nos merecemos tener una herencia de este tamaño? ¿Por lo que hemos hecho? Pues la mera verdad no. Porque yo me veo en el espejo y pues ¿qué he hecho? No he hecho nada como para que se me dé una herencia al mismo nivel que Jesucristo. No he hecho nada. Sí, hijos, decía el 15, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Les seguimos nomás para que David no diga nada. Julio, te voy a decir Julio. Estoy disfrazando los nombres. Julio, 8:23. Qué apantallador está ese versículo. No tenemos las obras, no tenemos lo secundario. Dice, tenemos las primicias de ¿qué? Julio, Julio, Julio. ¿Tenemos las primicias de qué? Del Espíritu, no las obras. No, vamos a ver si alcanza para cada uno de nosotros. Tenemos lo primeritito, lo mejor, lo de mejor calidad. Eso es lo que se nos ha estado entregando. Entonces, uno se pregunta ya donde hemos tratado de estar, entonces, ¿por qué temes? ¿Quién te va a acusar? Dios te justificó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién tiene autoridad para condenar? Y contestamos nosotros. ¿Quién es el que condenará? Nos dice Dios. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. ¿Por qué murió? Para pagar por mis pecados. ¿Me quiere condenar? No me quiere condenar. Él quiere ponerme asistencia. Él quiere justificarme. Él quiere colocarme en su encomienda. Él quiere que yo esté junto a Él. Y Él tiene autoridad para eso. Está a la diestra del Padre. Seguimos ahí mismo, 34. Está a la diestra de Dios. ¿Y qué creen? Nos está diciendo, le está diciendo a Dios, mira, Benjamín es bien miedoso. Benjamín no ha hecho lo que le encomendaste que hiciera. Vamos a perdonarlo.
no le importan las almas perdidas. Vamos a perdonarlo. Yo pagué por su pecado. Vamos a darle otra oportunidad. Que mañana, que hoy en la tarde, al detenerse en la gasolinera, pueda entregar un folleto y pueda decir, como a don José, que se acordaba de tantas cosas, debo muchas. No, y a poco yo no. Y a poco el ladrón en la cruz no. Yo anduve en aquello del 68. Y todo eso lo perdona. Todo eso lo perdona. Nosotros tenemos que entender, el Señor Jesucristo, nos lo sabemos, 12:47 de Juan, no tienen que buscarlo. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El Espíritu Santo, 8:26, intercede por nosotros. Jesucristo intercede por nosotros. Una doble intercesión por nuestras vidas, una doble intercesión por cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, y no la intercesión de Juan y de Gamaliel, sino la intercesión del Espíritu Santo y de Jesucristo. ¿Qué queremos? Necesitamos más. No hay condenación para nosotros. En nuestra caminar por nuestra vida cristiana vamos a enfrentar oposición, aquí adentro y allá afuera. Pero las oposiciones, las dificultades, los afanes, las tristezas, todo lo que hemos vivido no debe desanimarnos. Tenemos que ver a Cristo, no se me olvida jamás, y ya van años, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. No se me va a olvidar en toda mi vida ese momento, puestos los ojos en Jesús. Fortalécete en esto, fortalécete en que esas oposiciones te van a hacer crecer, van a hacer madurar tu vida cristiana. Y acuérdate de una cosa, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aflicción, te lo aseguro, pero Jesucristo venció al mundo y nosotros somos coherederos y nosotros somos hijos y nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos las primicias del Espíritu Santo, tenemos promesas que nos dan seguridad, promesas que nos dan seguridad de que no estamos solos, de que en nuestras luchas Dios está con nosotros. Podemos superar cualquier obstáculo como el que superó David y como el que estamos viviendo nosotros, enfrentándonos a ese gigante. Esa es una oportunidad increíble. Tomémosla así. Confiemos en eso. Vimos los aspectos. El primero fue el comienzo. El segundo fue los contrarios. ¿Y el tercero? ¿Cuál será el tercero? Las circunstancias. Se habla de mucho de las circunstancias aquí en el pasaje que leímos. Comenzamos en el 35. ¿Lo tienen? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la primera pregunta. Pero luego, como pregunta, describe algunas circunstancias: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Son algunas angustias. Y si nosotros las analizamos en nuestro español, las vemos y no hemos tenido estas circunstancias en nuestras vidas. Digo, las que vienen mencionadas aquí, a lo mejor la primera sí, y yo puedo considerar lo que está sucediendo en mi trabajo. ¿Cómo no puedo? Estaba oyendo hace un instante, no lo sabía yo.
lo suponía, pero con certidumbre no lo sabía. Hoy en la mañana estaba oyendo a un pastor que hace viajes a Israel. ¿Dónde está? Un folleto, préstame un folleto. ¿Cómo? Todos lo suponíamos, pero él dice, él hace viajes a Israel, deben ser muy caros, yo creo, pero dice que en Israel tú no puedes salir y ponerte en una esquina a entregar folletos. Que viene la policía, véngase para acá. Hay un templo mormón, no una estaca, un templo mormón en Jerusalén. Dicen nada más que no van a salir a la calle a promover su religión. Puede estar el templo aquí. Tener un templo en Jerusalén, pues es difícil. Y estoy diciendo, como dije hace un instante, un templo, no una estaca. Entonces, pero se les pone restricciones. Nosotros no hemos pasado esas restricciones, nosotros estamos aquí, nosotros tocamos puertas, nosotros hablamos con la gente recibe a Jesucristo. Nosotros no tenemos nada de esto. Pero nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos muertos a que si el Señor Jesucristo murió por mí, ¿por qué yo no puedo morir a mis deseos, a mi comodidad, que vayan otros? ¿Yo por qué tengo que ir? Por eso está, por eso está Juan, que se le da mucho. Por eso está, el primer nombre no me acuerdo, pero voy a decir su nombre, ni modo. Por eso está Ricardo, que se le da mucho, que vaya él. Él que vaya a hablar. A mí no se me da, no es lo mío. Y nos acordamos ustedes se han de acordar, perdón por meterlo como ejemplo, no es para que se lo digan, pero lo recordamos muy bien. Es que yo no tengo el don de evangelizar. Ese no es un don, esa es una orden. O vas o no vas. O eres obediente o eres desobediente, se acabó. No tengo tiempo, invéntalo. 3:39, no fuiste tú, fue otra persona. Pero si tengo tiempo para estar en los mensajes verdes hasta las 3:39 de la mañana, ¿cómo es posible que no tenga tiempo para entregar un folleto? Bueno, 2, porque tengo 2. Hasta las 3:39, no es posible. Tengo que morir a mí. No me gusta. Pero el Señor Jesucristo nos amó. ¿Para qué nos amó? ¿Por qué hemos recibido esa bondad? ¿Las circunstancias me están robando el amor de Dios? ¿Las circunstancias que estoy viviendo me roban el amor de Dios? ¿Me roban la gracia de Dios? ¿Me lo roban? Sí, la que se está escondiendo. ¿Me lo roban las circunstancias? No, no me lo roban. Y bien, está la lista. Ante la lista podemos decir, la lista va a existir. Y al enfrentarnos a la lista va a haber una separación. Creyentes fieles y creyentes desobedientes. ¿De qué lado me coloco? La lista se nos va a presentar.
Primera epístola a los Corintios 10:13, no se la voy a preguntar a nadie, la voy a decir. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nosotros no podemos prever lo que va a suceder, pero podemos estar seguros de que en lo que vaya a suceder, ahí va a estar Dios en todo momento con nosotros. Su amor y su poder nos van a sostener. Gracias a Dios por todo esto. Gracias porque está respaldándonos como a David. De la misma forma está con nosotros. Cristo es nuestro faro. Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestro sostén. En medio de las tormentas, cantamos en el aniversario, fiel es Dios. Él nos llama, sal, ya deja la comodidad de la barca, vente, entra acá, ven acá, entra a la obra, entra al trabajo, aquí es donde te necesito. Y lo que tú te vas a encontrar aquí en medio del mar embravecido es mi amor. Eso es lo que nos vamos a encontrar en el mar embravecido. El amor de Cristo, las promesas de Cristo, los vientos de la duda ante Jesucristo no pueden hacer nada. Van a intentar que nosotros seamos infieles, pero Él nos sostiene. Él nos sostiene y nos levanta. Él ilumina nuestro camino hacia adelante. Los marineros confían en el faro. Preguntaríamos, ¿realmente confiamos en Jesucristo? ¿Realmente confiamos en Él para encontrar paz y seguridad? En medio de las pruebas de la vida, ¿estamos totalmente confiados en Cristo? No se lo dejo a nadie. 32, 10 y 11, Salmo. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Dos tipos de hombres. Salmo 32, 10 y 11. Dos tipos de hombres. Y lo podemos sintetizar o resumir así. Fieles y desobedientes. ¿De qué lado me coloco? ¿Eres fiel? Gloria a Dios, porque obedeces a Cristo en todo. Pero si hay una desobediencia, estás de mi lado. Del lado de los desobedientes. Un pecado te hace pecador. Una mentira te hace mentiroso. Un orgullo te hace orgulloso. ¿Por qué desobedezco a Dios? Porque no confío que Él me respalda. No lo confío. Digo que confío en eso, pero al momento de demostrarlo no es real. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, en este momento estamos aquí pidiéndote, Señor, que tú entres a nuestro corazón, que tú analices las mentiras que yo digo y que me limpies de esas mentiras. Te he fallado por mucho tiempo. He hecho conforme a mis pensamientos y en ningún momento he procurado amoldarme a tus palabras. He pensado por mucho tiempo en la parte más interna de mi ser, que si ya tardaste tanto, lo más probable es que
no sea cierto lo que me han enseñado. En la práctica así he vivido. He vivido pensando que me han mentido. Y al pensar que me han mentido, realmente lo que he pensado es que, Señor Dios, tú eres el origen de esa mentira. Pero Señor, no me doy cuenta de que mi forma de ver la vida, mi relativismo, ha invalidado tu verdad. He pensado e incluso lo he dicho, todo depende del color del cristal con que se mira. Pero existe una sola verdad y es la que tú nos has expresado. Solamente una verdad. ¿Por qué he decidido invalidarla? ¿Por qué he decidido no creerla? ¿Por qué he decidido trastornarla? ¿Por mi conveniencia? ¿Por mi temor? ¿Por las tribulaciones que estoy pasando? En este momento necesitamos tomar decisiones. Habemos aquí una pequeña cantidad de hombres y mujeres que hemos sido desobedientes aquí. Desobedientes aquí y desobedientes a ti. Y hoy tú nos has analizado y tú nos quieres pedir que hoy tomemos una decisión quienes hemos sido desobedientes. Nos das otra oportunidad, como siempre lo haces. Y nos dices, ¿quieres cambiar tu forma de actuar? Presentarte a Dios para obedecerle, para serle fiel. ¿Quisieras tú decirle eso a Dios? Dios, quiero ser obediente a ti. Quiero dejar mi forma limitada, temerosa, desconfiada de ser. Yo no conozco tu corazón, pero Dios sí lo conoce. Y al igual que me está preguntando a mí, te está preguntando a ti. ¿Deseas decirle eso a Dios? ¿Que quieres cambiar tu forma de ser? Si tú dices, yo quiero cambiar mi forma de ser, te voy a pedir que te pongas de pie, que levantes tu mano, que pases al frente, pero que lo hagas ya. Gracias Dios, gracias, gracias, gracias Dios. Quienes están sentados, yo estoy suponiendo que son aquellos que comparten el Evangelio, que nunca le han fallado a Dios en nada, que siempre han sido obedientes a Dios, que no hay ninguna tacha en ellos. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿No le has fallado nunca a Dios? Como para decir, sí he fallado y quiero ponerme de pie. Sí he fallado a Dios. Amén, 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 amén. Señor Dios, somos una iglesia sensible a ti, Señor. Queremos cambiar. Queremos dejar nuestra comodidad. También sabemos que aquí hay gente que no es creyente. Son miembros de la iglesia, pero no son creyentes. Llévales, Señor, a reconocimiento de su pecado,
a arrepentimiento y a confesión de tu nombre. No estamos hablando de membresía, estamos hablando de seguridad. Tienes 20 años en la iglesia, pero no eres creyente. Es tiempo de reconocerle. Si quieres reconocerle, hazlo en este momento. Me he pasado la vida engañándome a mí mismo. Si tú estás en esa condición, te pido en este momento muy especial, levanta tu mano. Levanta tu mano y dilo: estoy en esa condición, soy miembro de esta iglesia. Fui bautizado, puedo votar, tomo la cena del Señor, pero no soy creyente. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de reconocerte. Y te pedimos, Señor, que tú nos cuides y que tú dirijas la decisión que hemos tomado en este día, Señor. Señor, te agradecemos por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Te pedimos que nos lleves a estar entendidos de tu palabra siempre. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.